Queridos alumnos, esta presentación tiene como objetivo practicar cómo citar bibliografía, es decir, cómo presentar al final de nuestro trabajo o durante el texto que estamos escribiendo de dónde hemos obtenido la información. Esta es una habilidad muy importante para todos aquellos que quieran dedicarse al estudio, a la investigación científica, bien de las ciencias humanas o bien de las ciencias naturales, pero también para ayudarnos a comprender un poco mejor el sistema de creación de conocimiento científico. En primer lugar, lo que tendremos que hacer será buscar la bibliografía. Para ello, lo mejor es que busquemos libros fiables, reconocidos, o en el caso de que utilicemos páginas web que sean de instituciones o de algún tipo de fuente oficial que nos permita tener alguna garantía sobre ello. Cuando hemos encontrado esta bibliografía, es muy importante que tomemos nota de ella. Es decir, prestar atención a todos los datos necesarios para, en caso de que queramos volver a consultar estos libros, podamos encontrarlos, o en caso de que alguien quiera saber de dónde hemos sacado la información para ver si nuestras fuentes son fiables, para ver cómo puede valorarse nuestro trabajo, pueda hacerlo. Para ello, tenemos que tomar nota de todos los datos. Recordad, en el caso de los libros, apellido, coma, nombre del autor, entre paréntesis el año, el título en cursiva, la editorial y, en el caso de que sea una selección de páginas, las páginas. De esta forma, tenemos todas las fuentes de información que hemos ido utilizando. Cuando hemos cogido esta fuente de información, tenemos que indicar en el texto qué partes hemos extraído de cada una de esas fuentes, pero como no tendría sentido escribir todos estos textos tan largos en, en nuestro documento cada vez que queremos citarlo, utilizamos esta versión corta, es decir, todo este título de aquí se convierte simplemente en esto, es decir, apellido, año y en el caso de que sean unas páginas concretas, las páginas. Lo mismo con todos, de forma que hemos reducido mucho nuestra bibliografía y podemos citarlo más a menudo durante el transcurso de nuestro documento. En el caso, para trabajos más largos en los cuales tengamos mucha bibliografía, que utilicemos dos libros del mismo autor y del mismo año, se pondría, por ejemplo, Jover Zamora 1988A, Jover Zamora 1988B. Pero eso sería extraño que no sucediera. En el caso de las páginas web, recordad que tienen que aparecer el autor y el título de la web si aparecen, el enlace, que eso siempre va a aparecer, cuando lo habéis consultado, y en la versión corta simplemente el nombre de la web. Por ejemplo, Enciclopedia Británica. No hay que poner el enlace completo porque suelen ser enlaces muy largos. La versión larga de nuestra bibliografía no nos olvidamos de ella, sino que la ponemos al final, en el apartado de bibliografía. De forma que si yo en mi texto he citado simplemente Aimes Jr. 1989, luego puedo ir a la bibliografía y ver exactamente qué obra es esa. Es decir, la versión corta es un código que nos permite distinguir exactamente de qué libro estamos hablando, porque simplemente con el apellido del autor y el año de publicación ya sabemos de qué obra estamos hablando. Es mucho más corto que tener que poner, por ejemplo, repercusiones de la Revolución Francesa en España, actas del Congreso Internacional, cada vez que decimos este documento. Es una forma más breve y más concisa. Pero como la bibliografía está para ello, para dar todos los datos, lo ponemos todo al final. El tercer paso, en realidad, es lo que hemos ido haciendo a medida que consultábamos la bibliografía, es obtener la información, los datos. Por ejemplo, de este primer libro hemos sacado este párrafo. Bien textual, en tal caso lo tenemos que poner entre comillas, o bien con nuestras propias palabras, pero la información es de este libro de aquí. De este otro hemos sacado dos trozos de información, este y este. De este, estos dos, que además son de páginas distintas, con lo cual lo indicamos en cada caso. De este libro hemos sacado este trozo, de este, estos dos, y de este, esto. Cuando tenemos estos datos, podemos ir apuntándolos en un Word que podamos ir copiando y pegando, podemos hacernos notas, lo que queramos, lo tenemos que organizar.
montamos el documento. Es decir, ponemos en orden todos esos pedacitos de información, siempre teniendo muy claro de dónde lo hemos sacado, es decir, sin perder de vista la referencia bibliográfica. En este caso os lo he puesto con colores para que veamos que son diferentes fuentes de información. Vosotros podéis utilizar la técnica que queráis, pero lo de poner los textos en diferentes colores es una forma bastante visual de que no perdáis de vista esa información. Una vez lo tenemos montado, tenemos que redactarlo, porque por supuesto cada autor tiene una forma de escribir propia, incluso si hemos copiado y pegado de distintas fuentes tendremos que unificar el tipo de letra y los márgenes y demás, y tendremos que hacer nuestro propio documento redactado con nuestras propias palabras. La información no tiene por qué corresponderse con párrafos, puede ser un trozo de información un párrafo, o puede ser que como estén hablando de temas muy relacionados estén dentro de un mismo párrafo, incluso varias fuentes de información, o puede haber varios párrafos seguidos sacados del mismo documento, etc. Eso depende de lo que hagamos, de lo que hayamos hecho nosotros, de cómo lo hemos decidido. Es importante que a la hora de redactarlo esté unificado. Es decir, cuando nosotros leemos un libro es posible que esta información haya salido de distintas fuentes, pero nosotros no notamos cambios en ese libro, sino que es todo un mismo documento, está todo redactado de la misma forma. Igual que cuando escribimos, por ejemplo, un documento en un examen, utilizamos conocimientos que hemos aprendido, pero lo elaboramos y lo redactamos a nuestra propia manera, cuando escribimos un trabajo tiene que ser así. No es necesario, de hecho muchas veces ni siquiera es recomendable, mantener el estilo o la forma literal en la cual estaban escritos esos documentos, sino que tenemos que redactarlo de nuestra propia manera para unificarlo. Y, por supuesto, muy importante, en la bibliografía, ordenada por cierto por orden alfabético del autor, todos los libros que hemos utilizado. Todos los libros que citamos en el documento tienen que aparecer en la bibliografía y todos los que aparezcan en la bibliografía tienen que estar en el documento. Porque si lo hemos utilizado para el texto, tiene que estar aquí. Y si está aquí, quiere decir que lo hemos utilizado en algún lugar para el texto. Con lo cual, esto es simplemente una extracción de datos de aquí. Por supuesto, puede ser que un libro aparezca una vez, pero luego utilicemos su información en varios lugares. Puede ser que a lo mejor un libro lo hayamos utilizado solo para 3 líneas y otro lo hayamos utilizado para 2 páginas. No pasa nada, tienen que estar todos en la bibliografía. Lo que pasa es que a lo mejor uno se cita más a menudo y otro se cita solo una vez. No importa, pero en la bibliografía tiene que estar. Después, por supuesto, unificamos el documento y ya tenemos nuestro trabajo redactado, con las citas bibliográficas en los lugares adecuados y la bibliografía al final. Eso era todo, así que intentad ponerlo en práctica y por supuesto si tuvierais cualquier duda o cualquier pregunta no dudéis en escribirme. Muchas gracias.